tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Estamos recorriendo los pasillos legislativos de qué día? Día viernes. Muy bien. Imagínense ustedes, estas son las últimas horas del cierre de listas, que son las preocupaciones de la mayoría de los dirigentes políticos. En La Matanza, en Lomas de Zamora, el alto porcentaje de inseguridad no les importa, ni al intendente, ni a los candidatos de ahí. Están tratando de cerrar las listas, lejos de la gente. Usted me dirá, ¿por qué ocurre eso? Y bueno, un poco por culpa suya, ¿no? Porque los elige usted también. Entonces, veamos que de aquí en más podamos tener un contacto, establecer un contacto cuando nos encontremos en la calle para hablar de estos temas y yo poder acercarles a los diputados y a los senadores las inquietudes de ustedes. Ese es el sentido, ¿no? Esa es la idea de este encuentro, no solamente de los viernes, de los martes también, a través de Mercado por Expertos. Bueno, vamos a conversar ahora con el diputado Juan Fernando Brugge, que es el presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de la Nación. Voy a conversar con el diputado Brugge. ¿Cómo le va, diputado Brugge? ¿Cómo está? Bien, Félix, muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Diputado, han trabajado esta semana, el miércoles pasado, tratando el tema de víctimas, ¿no? Sí, le dimos ya la aprobación definitiva a la ley que se denomina Régimen de Protección Integral de las Víctimas de los Delitos. Esta era una asignatura pendiente en el derecho argentino. Ya la Constitución Nacional, cuando introduce en el año 94 la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, establece como una garantía para todo ciudadano lo que se llama la tutela efectiva de sus derechos y sus garantías. Y las víctimas, como sabemos, han sido siempre las postergadas en todo proceso judicial, penal. Se le ha rodeado más de garantías al delincuente, al que cometió el delito, y la participación muy reducida de aquellos que habían sufrido este flagelo que es la comisión de delitos, sobre todo cuando son delitos graves. ¿Qué hemos aprobado nosotros? Hemos aprobado un mecanismo integral, que significa de que van a existir centros de contención para las víctimas de los delitos, sobre todo los delitos graves. Estamos hablando de aquellos que hayan sido víctimas de robos con violencia, de abuso deshonesto, de violaciones, pero también, obviamente, hay otro tipo de delitos que se puedan cometer que por sus características impactan seriamente en que lo sufren y tienen que tener una contención. Contención a través de estos centros que van a estar abiertos a las 24 horas y que va a estar integrado por un cuerpo de profesionales interdisciplinarios. Estamos hablando de médicos, de psicólogos, de asistentes sociales, de abogados, por supuesto, que lo va a poder orientar en esos primeros pasos. Y después, cuando ya entramos en la etapa propiamente dicha del juicio, del proceso judicial, en donde tenemos identificado quién es el autor o el supuesto autor del delito, la víctima va a poder tener una representación y una asistencia jurídica letrada para hacer valer sus derechos dentro del proceso. Eso también lo hemos incorporado para equiparar estas fuerzas, como dijimos recién, del cúmulo de derechos y garantías que tienen los delincuentes con el cúmulo de derechos y garantías que necesariamente el Estado también le tiene que garantizar a la víctima. Ahí va a poder ser escuchada, va a poder ofrecer pruebas, va a poder evitar el contacto directo con el que le ha cometido el delito, el victimario, y además también en aquellos delitos que por su característica violenta se presume que hay una peligrosidad para la víctima, también se pueda buscar mecanismos de medidas que tiendan a resguardar la integridad psicofísica de la víctima. Y después, cuando es condenada la persona, el delincuente, también la víctima va a tener el derecho de poder controlar de que efectivamente cumpla la condena y en los supuestos en donde el delincuente, el condenado pueda tener acceso a los beneficios de las salidas anticipadas que prevé la ley de ejecución de pena, también se lo consulte el juez previamente y obligatoriamente a la víctima sobre ese pedido que está haciendo el condenado y por lo tanto poder oponerse. Y en el caso de que el juez ordene la libertad, también comunicarle previamente a la víctima de que va a quedar en libertad a su victimario para que también pueda tomar las medidas de seguridad, las medidas precautorias, por si quiere haber algún tipo de represalias o algún tipo de ataque hacia su persona, ¿no? Diputado Brugge, este es un proyecto de Sergio Massa. ¿Es para todo el territorio nacional? Sí, abarca todo el territorio nacional. Nosotros lo hemos declarado de orden público. Cuando una ley es declarada de orden público, es de aplicación
aplicación en todo el territorio. ¿Cómo va a ser, cómo se va a operativizar? Bueno, aquí van a participar el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, en donde va a tener que articular también con las provincias, porque no nos olvidemos que las provincias tienen sus jurisdicciones en materia penal también, y tienen también sus centros de contención de víctimas. En el caso de mi provincia existe un centro de contención de víctimas de los delitos, sobre todo los delitos de trata, que son delitos complejos, en donde la víctima está muy expuesta y corre peligro su vida. Entonces el Estado tiene que estar presente y dar esta contención. Y lo mismo también, la articulación va a tener que ser con la estructura de la justicia federal, porque se crean lo que se llama la Defensoría Pública de la Víctima, en donde en cada provincia va a haber una delegación y va a haber defensores públicos que van a asistir a las víctimas que no pueden hacerse de abogados en este aspecto, ¿no? O sea que ahora ya tiene la sanción de las dos cámaras, hay que esperar que el Poder Ejecutivo la promulgue. La promulgue. La promulgue o la vete o la observe, bueno, eso será cuestión de analizar. Pero ayer, el miércoles decíamos de que no solamente hay que trabajar sobre las consecuencias del delito, hay que trabajar sobre la prevención. Claro. O sea, ahora estamos trabajando sobre las consecuencias, pero lo cierto es que cuando el delito ya se cometió, se provocan daños, en algunos casos irreversibles, en otros casos irreparables. Entonces, obviamente, hay que tratar de establecer mecanismos de contención. Y para eso es muy importante la participación ciudadana. De hecho, se tienen que crear las juntas de seguridad ciudadana, en donde participe el Estado a través de la Fuerza de Seguridad juntamente con los ciudadanos, y se creen lo que se llaman las alarmas comunitarias, la apoyatura de un vecino con otro vecino, la posibilidad de que el Estado cuente con equipamiento de avanzada que permita hacer la logística y la inteligencia correspondiente para evitar de que se lleven adelante los delitos, sobre todo los delitos complejos. O sea, hay un montón de medidas que aún están pendientes, y es que nos lleva al estado de inseguridad en que nos encontramos actualmente en las grandes ciudades y que el delito sigue estando presente. Ayer, el miércoles dimos estadísticas, ¿no? Seguimos con una tasa alta de homicidios, casi 7 homicidios por día. Si hablamos de violaciones, casi 9 violaciones por día en la República Argentina. Si hablamos de robo, de los que se denuncia, casi 27 robos por día. Robo en propiedades, ¿no? No estamos hablando del robo del celular de la calle, que ese robo del celular de la calle, la estadística la hemos podido armar en función de lo que nos han aportado los datos las operadoras telefónicas, y estamos hablando de cerca de 160.000 denuncias de celulares robados por mes. Precisamente, usted es el presidente de la Comisión de Comunicaciones, ¿no? Y está trabajando un proyecto que se llama Alerta, creo que tiene que ver con el tema de los robos de los celulares. Sí, el proyecto Alerta nuestro fue presentado el año pasado, que coincide con el proyecto Alerta también, por el nombre, que Alerta Tigre, Alerta Buenos Aires, que ha presentado Sergio Massa en el espacio que nosotros compartimos con esto Primero País, que se presenta en las próximas elecciones. En el caso del proyecto de Massa, es la utilización de una aplicación sencilla en el celular que permite rápidamente, hoy sabemos que hay 60 millones de celulares, o sea que prácticamente todos los argentinos tenemos celulares, y a través de eso, de un mecanismo, de una aplicación muy sencilla, una persona que se encuentra en una situación de riesgo puede rápidamente comunicar, y por los sistemas de geoposicionamiento que tienen la mayoría de los celulares, se puede determinar dónde está ubicada la persona y hacer partícipe a la fuerza de seguridad. O sea, allí estamos viendo de aplicar la tecnología adecuada a las necesidades. El proyecto Alerta, de mi autoría, que presentamos el año pasado, está dirigido a el tema de reducir el robo de los celulares. ¿Y cómo se reduce el robo de los celulares? O mejor dicho, ¿por qué se roban celulares? Esa es la primera pregunta. Y porque los celulares no valen solo por el modelo, sino valen porque pueden ser reinsertados en el mercado. ¿Y cómo se reinserta en el mercado? Alterando lo que se llama el email, ¿no? El email, que sería la huella digital de cada celular, así como el DNI nuestro, ¿no es cierto? Es único e irrepetible en el mundo. Entonces, ¿qué hacen? Cuando se roban un celular, se van a las llamadas cuevas electrónicas, que es una persona, un técnico con una computadora que le cambia un solo numerito. ¿Y qué hace? Al cambiar ese número, lo clona, o sea, lo copia de otro celular que tiene un número válido. Entonces, cuando se presentan las compañías telefónicas, como las compañías telefónicas no tienen la obligación de revisar si ese email está ya destinado o no, lo pueden utilizar usando la prepaga. Vuelve al circuito, entonces. Vuelve al circuito, exactamente. Con lo cual es negocio robar celulares, porque hay un negocio, un mercado. ¿Cómo paramos esto? ¿Cuál es la propuesta nuestra?
Bueno, la propuesta nuestra es, primero, la nominatividad, que ya empezó a hacer el Ministerio de Comunicación y el Ministerio de Seguridad, quiere significar que ahora cada línea telefónica, cada chip que se compre o tarjeta SIM, está relacionado con una persona determinada. ¿Eso sirve para qué? Para identificar quiénes son los propietarios de los celulares y ante una comisión de delito o si de pronto alguien se presenta con un celular y está a nombre de otro, pueden activarse los mecanismos de seguridad. En algunos comercios, Juan, se están vendiendo, no sé si serán bolseros de chips, pero venden... Como nada. Sí. Y eso se está violando la vieja ley, la famosa ley Bloomberg, que decía que no se podían vender los celulares, pero como una ley que no tenía sanciones, en definitiva cayó en bajo saco roto. Hoy, con las resoluciones de los ministerios, que nosotros lo queremos hacer por ley, porque lo que corresponde hacerlo por ley, se prohíbe y tendemos a prohibir la venta de esos aparatos, de los chips, en cualquier lugar, sino que tiene que ser en los lugares destinados a la venta de aparatos celulares. Y se le tiene que pedir la fotocopia del DNI, quién lo compra, a qué celular va a estar conectado. Ese es un paso, pero no alcanza. Con eso no eliminamos el robo de los celulares. Los celulares se van a seguir robando. ¿Por qué? Porque, como dijimos recién, vuelve al sistema de las redes a través de la clonación de ese email. Entonces, lo que nosotros proponemos es que dentro de cada una de las operadoras telefónicas de las empresas exista un área destinada a lo que son las anomalías del tráfico en sus redes. ¿Las empresas pueden ver si un email está clonado? Sí, lo pueden ver. Lo pueden ver. No hacen nada porque no tienen obligación de hacerlo y porque aparte le produce ganancias, porque ese celular robado se reinserta con un sistema prepago o con un sistema de pago a través de tarjeta. Entonces va generando, digamos, ganancias. Entonces nosotros lo que establecemos en la ley, la obligatoriedad, que frente a la primera incidencia, o sea, la primera detección de que hay un email clonado, que puede haber hasta muchas clonaciones, no solamente una vez que encuentran que un número es fácil, lo empieza a usar esas cuevas electrónicas, lo usan y lo usan y lo usan. Yo estuve hace poquito en Ecuador y se detectó hasta 500 clonaciones de un email. O sea que había 500 celulares, digamos, repetidos en su número de email. No el número de teléfono, sino en su número de email. Entonces, ante esa situación, ¿qué proponemos nosotros en la ley? Que detectada esta anomalía, se bloqueen automáticamente los celulares. Con lo cual, ya no es negocio vender celular. ¿Por qué? Porque apenas usted lo prenda el celular trucho, por usar un término, digamos, vulgar, el mismo sistema va a activar una alerta y lo va a bloquear. Entonces ya no va a ser tan fácil del mercado negro poder volver a presentar esos celulares, ¿no? Por último, diputado Brugue, ¿y en qué estado se encuentra el proyecto? ¿Ya está tratando en comisión? Este proyecto lo estamos tratando en comisión, estamos tratando de coordinar. Estuve reunido el otro día con la ministra Burlich, le interesó muchísimo esta etapa. Lo chequeé con la gente de Ecuador, que ellos están tratando también de implementarlo, porque es una forma básicamente de empezar a poner freno. No nos olvidemos que acá no es un problema de que le roban a uno un celular que vale 100, 200, 300, 400 dólares, sino que muchas veces por robar un celular se pierde una vida. Hace poco, por robar un celular y 200 pesos, se mató un chico de 3 años. O sea que, en definitiva, todos los días nos cronica. Y estamos hablando, Feli, de 160.000 celulares que se roban al mes. La frívola suma de 5.500 celulares por día que en la República Argentina se roban. O sea, que es realmente una cosa que está desbordada y hay que tomar medidas urgentes al respecto. Bueno, diputado Brugue, le agradecemos mucho estos minutos. Muchas gracias a vos, Félix. Muy amable. Gracias. El diputado Juan Fernando Brugue es el presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de la Nación. Una pausa, Espéreme que tengo cosas para contarle. Mire, de las listas, del acto de Cristina y de qué es lo que puede pasar a partir del día lunes, cuando ya se conozcan los nombres. ¿Será Cristina candidata a senadora o a diputada, como decían allá en Sarandí? No se vaya. Seguimos recorriendo los pasillos legislativos de los días viernes y vamos a aprovechar la presencia del colega Ricardo Mangano, periodista, por supuesto, de Urgente 24, para hablar del tema de la decisión del gobierno de quitar las pensiones por discapacidad. Ricardo, muchas gracias por... ¿Cómo te va, Felipe? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Hiciste un buen trabajo sobre ese tema, ¿no? Y queríamos poner un poco de claridad. Fue una nota bastante objetiva, me despojé de algunas informaciones maliciosas. Uno, para hacer una determinada nota tiene que filtrar muchas veces todo lo que se dice. Y la conclusión que llegué es que todo el mundo sabía que este gobierno iba a bajar las pensiones por discapacidad, las pensiones para madres de 7 hijos
Y todos se hicieron los distraídos, porque el presupuesto para el año 2017 contemplaba una baja en las pensiones no contributivas. Para que la gente pueda entender, las pensiones no contributivas nacen, ¿sí?, en el año 97 a través de un decreto del presidente Carlos Menem, el 432 del 97, y en definitiva se le daba a aquellas personas que no tenían ninguna capacidad de ingreso, de ningún sustento. Lo cierto es que después se fue politizando todo este tema y se le dio indiscriminadamente pensiones por discapacidad, pensiones no contributivas, pensiones a la vejez, a invalidez, a un montón de personas, y se utilizó como clientelismo político. Tal es así que, en definitiva, mira, en el año, digamos, el 2003-2015, se aumentó 1.217 el porcentaje de pensiones no contributivas. Pasaron de obtener 78.585 pensiones en el 2003 a 1.034.000 en el año 2015. Es decir, 956.000 pensiones nuevas. Por supuesto que este gobierno comenzó a revisarla y se encontró que en algunos pueblos había más pensionados por invalidez que ciudadanos que estaban viviendo. Pero lo cierto es que, en definitiva, el presupuesto para el año 2017 contemplaba, yo tengo acá un cuadro, contemplaba una baja de pensiones a la vejez. Por ejemplo, había 13.771 en el 2015 y el 17 contemplaba 6.212 pensiones, una baja. En las atenciones en leyes especiales había también una baja en 1.367 pensiones. Las madres de 7 hijos había 363.360 en el 2015 y 316.867 estaban pronosticadas para el 2017. Es decir, que había una baja considerable de pensiones para las madres de 7 hijos. Vos fijate que las suspensiones entre el 2016 y el 2017, en los primeros meses del 2017 y fines del 2016, hubo, digamos, estaba ya pensado en el presupuesto también, y el gobierno lo tenía pensado, en una baja aproximada de un total general de 83.133 pensiones. Pero ¿qué pasa? Todo esto estaba en el presupuesto 2017, pero todos los diputados lo votaron. Y la votación en el presupuesto fue por mayoría absoluta de voto, es decir, que nadie se puede hacer lo distraído de que no sabían. Y es cierto que después se utilizó políticamente, todos están en campaña, el cierre de lista es mañana, Félix, y todos están en campaña, y lo cierto que en esto de estar en campaña, desde distintos movimientos políticos salieron a criticar al gobierno, tanto de Proyecto Sur, que antes era UNEN y que estaba junto a Elisa Carrió, de Fernando Pino Solana. La propia Cristina Fernández de Kirchner salió a hacer una serie de tuits criticando al gobierno, incluso salió a hablar Cristina fue mucho más allá y salió a hablar de una chica que había sido campeona olímpica de discapacidad en Río en el año 2015 y que el gobierno equivocadamente le había sacado la pensión. Después tuvo que retroceder el gobierno y volver atrás como en estos 18 meses, ¿no? Claro, muchas veces. Error, sí, sí. Volvemos hacia adelante, ensayo, porque a ver, ¿es error o es un ensayo? Si pasa, pasa. Ocurrió con el aumento del gas. Claro. Ocurrió con el DNU para nombrar a los 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Es verdad. Ocurrió con el feriado del 24 de marzo, hacerlo movible. Ocurrió con la ley antidespido. Ocurrió con la ley que le prohibía a los periodistas dar información sobre el blanqueo de capitales, se le aplicaba la ley antiterrorista. Digo, muchísimos ensayos o errores. Claro. ¿Cuál es la palabra? ¿Ensayo? ¿Pasa? Bueno, lo cierto es que ahora el gobierno anunció que va a volver atrás y que no se va a sacar ninguna pensión por discapacidad, pero ayer me encuentro con una declaración de Basalí Basso diciendo que van a revisar las pensiones por la viudez. Ajá. Digo, se vuelve a darle a todos las personas las pensiones por discapacidad de madre de 7 hijos, pero van a revisar la de la viudez. Bueno, son errores y aciertos del gobierno que en definitiva
han quedado en foja cero por ahora, ¿no? Ricardo, mañana sábado están cerrando las listas. ¿Qué novedades tenés? Mirá, yo, por la información que estuve recogiendo, bueno, Massa vos sabés que presenta el sábado mismo, Sí. En Tigre va a presentar todas las listas, se conocieron algunos nombres como el economista Tambolini, que Tambolini va a encabezar, en Capital, que va en Capital. no es fuerte más en Capital. No es fuerte más en Capital, pero no es una mala elección. Débora Pérez Golpin, en primer lugar con Lutó, UNEM, ¿no? sí. Pero yo tengo la información que me daban hasta el último momento y que Cristina va a ser candidata, pero a diputada nacional. Eso por lo menos lo que se decía Bueno, y eso, lo que eso lo traduce. escuché también yo, Ricardo, en el acto de Sarandí. Pero si querés podemos hacer un análisis de por qué también los pasillos del Congreso, lo que uno transita por distintos lugares, hablan de eso, ¿no? A ver, con un peronismo dividido, porque Randazzo va a ser candidato. Sí. Aunque lo quieran bajar, Randazzo se va a presentar como candidato, salvo que haya un golpe institucional sobre el PJ y dejen afuera al PJ de una contienda electoral, o sea, proscriban al PJ. Algunas travesuras estaban haciendo. Algunas travesuras se estaban haciendo. Pero los 6 o 7 puntos que hoy aparece Randazzo en todas las encuestas, ¿a quién se los saca? A Cristina. Claro. No se lo saca a Massa, se lo saca a Cristina. Hoy, las últimas encuestas que estuve leyendo, unas que andan dando vuelta por allí, hablan de una paridad entre todas las fuerzas políticas. Es decir, Cambiemos dice que está arriba, con 31, 32 puntos, 29 dicen algunos. Después seguiría Sergio Massa con 27, 28, y ahí nomás, cerquita, Cristina Fernández, que habla de 25, 26, 27. Incluso dicen que Cristina Fernández de Kirchner estaría por encima de Massa, muy cerca de Cambiemos. Lo que yo siempre digo, y esto lo hacía en un análisis periodístico con los colegas, es que cuando la oposición está fracturada, siempre gana el oficialismo. Claro. Ocurrió en el año 2009, de Narváez, Macri, Solá, todos juntos le ganaron a Néstor Kirchner, Claro, a Daniel Scioli y a Sergio Massa, que en ese momento era jefe de gabinete. Y a Clotilde Acosta también. Y a Clotilde Acosta, que para que no saben quién es Nacha Guevara, Claro, que iba en el cuarto lugar. Después, en el 2013, ¿qué ocurrió? Que así fue cuando a mí me parece que el propio Sergio Massa le cierra la posibilidad de reelección a Cristina Fernández. Con una oposición también fuerte, perdió la legislativa Cristina Claro. Fernández de Kirchner. Ojo que Cristina perdió 3 de las últimas 4 elecciones, esto también hay que decirlo. Lo cierto es que si está todo muy junto, si están todos entre 27, 28, 29, 30 puntos, se divide en 3/3 esta elección, y el gobierno quiere polarizar con el frente de Cristina Fernández, me parece que corre serios riesgos Cristina siendo senadora, porque a ver, se eligen senadores y el que gana se lleva 2, la Claro. mayoría, y el que pierde se lleva la tercer banca por la minoría. Claro. Digo, si Cristina, si Randazzo le resta punto a Cristina entre 5 o 6 puntos, por medio punto, por un punto, por lo que sea, Cristina puede quedar fuera del Senado. ¿Cristina qué busca? ¿La gloria o fueros parlamentarios? Muchos dicen que busca fueros parlamentarios. Creo que siendo candidata a diputada, aún sacando el porcentaje mínimo de 10 puntos, que está por encima de eso, Cristina entra como diputada, como cabeza de lista, y se aseguraría lo que necesita, que son fueros parlamentarios, por todos estos frentes abiertos que tiene la justicia. Bueno, Ricardo, muchas gracias por estos minutos. Después vamos a charlar cuando pasen las elecciones. Cuando esté el cierre de lista, porque me gustaría contarle a la gente qué se elige por cada distrito, claro, quiénes pueden votar, quiénes están exentos de votar, con qué documento se vota, porque esto también es importante para la gente. Claro, por supuesto que sí. Muchas gracias. No, gracias Muy amable, a vos. Ricardo Mangano, periodista de Urgente 24. Se nos terminó el tiempo de los pasillos legislativos. El próximo martes a la mañana temprano. Y después nos ven las repeticiones también. Les dejo un abrazo muy grande y no se vayan de Mercado por Expertos, que ahora viene la City por dentro.